Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de CCE Madeira. Y bueno, gracias otra vez por tomarse ese tiempo y poderme escuchar en el día de hoy. Y bueno, les traigo un tema que de verdad me gusta muchísimo poderlo tratar. Le puse por título Removiendo los escombros. En 1909, el ginecólogo Hermann Courier y su esposa, la cantante de ópera Susie Courier, se mudaron a vivir en un edificio en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 128 en Manhattan, Nueva York. Así que esta pareja de personas ya muy conocidas en esta ciudad tuvieron dos hijos. Tuvieron el primer hijo llamado Homer, quien nació en 1881 y estudió Derecho Marítimo en la Universidad de Columbia. Y Langley, quien nació en 1885 y estudió ingeniería en la misma universidad, en Columbia, cerca de la ciudad de Nueva York. Cuando sus padres fallecieron, cuando ellos murieron, estos dos muchachos heredaron una fortuna considerable que les salvó de poder, tener que trabajar para el resto de sus vidas. Y estos hermanos Courier se convirtieron en unos acumuladores compulsivos, imagínense. Recolectaron, quiero que escuches bien esto, casi 200 toneladas de diversos materiales en su casa de 4 pisos. Así que el 21 de marzo de 1947, los vecinos avisaron a la policía de que los hermanos no tenían señales de vida desde algún tiempo. Así que llamaron a la policía a ver qué ocurría. Y cuando la policía entró a la vivienda, se encontraron con un montón de periódicos que estaban atascados ahí en la puerta y no podían pasar. Así que inmediatamente la policía pidió ayuda a los bomberos de Nueva York. Así que todos los intentos para poder ellos entrar fracasaron. Imagínense, había tantas cosas adentro porque también estuvieron conglomeradas las ventanas y todas las partes que tuvieron que remover y meterse por hacer un agujero en el techo. Imagínense, ni por la ventana ni por ninguna puerta, tuvieron que hacer un hueco en el techo para poder entrar. Bueno, imagínense que después de 6 horas de caminar a través de tantas cosas, objetos, en un pasillo estrecho, se encontró uno de los cuerpos sin vida de uno de los hermanos. Se encontró a Homer, quien fue encontrado ahí muerto, sentado en una silla. Aunque decenas de bomberos y policías participaron en la búsqueda y comenzaron a buscar por acá y por allá, por todos lados, escúcheme bien esto, no fue sino hasta 18 días después, el 8 de abril de 1947, que se encontró el cuerpo del otro hermano, de Langley. Y tuvieron que remover, esto a mí me impactó esta historia muchísimo, tuvieron que remover 136 toneladas de escombros, de basura, de papel, en fin. Sin embargo, el cuerpo del segundo hermano apareció a pocos metros del primer hermano. Así que te podrás imaginar cuánta basura había dentro de esa casa. Cuántas cosas que no servían. Según la autopsia, el primer hermano, Homer, murió por deshidratación y Langley murió aplastado por un deslizamiento de todos esos objetos de escombros que le cayeron encima. Así que, por ejemplo, alguna lista de artículos que encontraron dentro de la casa, que incluía 10 pianos de cola, partes de automóviles, más automóviles, máquinas de rayos X, cientos de miles de periódicos, decenas de miles de libros, miles de discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pare de contar. Así que los hermanos acumularon alrededor de 35 años de todos los periódicos publicados en la ciudad de Nueva York. Si nos colocamos a sacar las cuentas, que la ciudad de Nueva York, una quincena de diarios en esa misma ciudad, el total acumulado de periódicos superó los 190,000 diarios, imagínense. Y de este caso, en psiquiatría, generó el nombre del síndrome de los hermanos Courier, que es considerado un trastorno maníaco-depresivo del comportamiento que se caracteriza por el abandono personal y social, así como también el aislamiento voluntario en la propia casa, en el propio hogar, y la acumulación de objetos en la misma casa, de grandes cantidades de basura, desperdicio doméstico, etcétera, etcétera. Ahora, yo me pregunto, porque es algo que cuando leí esta historia me impactó, ¿quién querrá vivir
con tantos escombros, con tantos despojos del ayer? ¿Quién quiere aferrarse a esos desechos y desechos del pasado? Por ejemplo, a mí no me gustaría, yo no quiero. Pero ¿qué tal? ¿Qué dices tú? Y me dirán, bueno, Nelson, ¿por qué tú nos cuentas esta historia? ¿Qué tiene que ver esta historia? Le voy a decir algo, muy probablemente no somos acumuladores de periódicos, no somos acumuladores de chatarra y de cosas viejas que no sirven en nuestras casas. Pero, ¿qué tal de lo que hay en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué tal de lo que hay en nuestro corazón? Y no hablo de montañas de papeles y cajas y objetos, sino de los residuos de las ofensas, heridas, rabias no procesadas del pasado. ¿Mantienes bien guardado tu dolor? Te hago esta pregunta. ¿Tienes empacado las ofensas? ¿Llevas un registro de los desaires, humillaciones y decepciones que has recibido durante tu vida? Tal vez un recorrido por nuestro corazón podría ser muy, muy revelador. Claro que sí, mis queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque podemos encontrar lo siguiente: una pila de rechazos amontonados ahí en cada esquina de aquella vez que me rechazaron, nunca lo pude superar. O quizás unos cuantos insultos en otra esquina, no puedo superar eso que me dijeron. O imágenes de fotos y cuadros de personas que te han agraviado y esos cuadros están ahí colgados en la pared y esparcidas por el piso. También no solamente eso, sino que tropezaríamos seguramente con un gran congelador lleno de heridas, de promesas no cumplidas, de quienes te robaron la inocencia o de infidelidad y de traición. Y quiero decirte que nadie puede culparte por eso. Sí, nadie puede culparte por eso. Sin embargo, te pregunto, porque esta pregunta es para nosotros, para poder crecer. ¿No les parece lógico que deberíamos deshacernos de todo ese montón de escombros acumulados durante años, los cuales son pura basura? Sí, esos escombros que tienes aquí en el corazón. Toda esa cantidad de cosas que no sirven, de escombros del pasado que nos quitan la libertad de disfrutar de lo que tenemos, de la alegría de vivir y de soñar con un futuro mucho mejor. Y todos esos escombros, mis queridos amigos y amigas, se han acumulado a través de la ofensa. Este nombre proviene del griego escandalón y escandalizo, que se traduce escandalizado, tropiezo y también ocasión de caer. O sea, es decir, que una persona al ser ofendida es sorprendida en gran manera, se escandaliza por lo sucedido, tropieza y se cae. Y quiero decirles que detrás de cada ofensa hay una acción verbal que la genera o que la generó, y entre las más comunes están cuando te fastidiaron, molestar, incomodar, golpear, faltar, mentir, incumplir, insultar, ofender, herir, desacreditar, difamar, despreciar, ultrajar, robar y deshonrar, entre otras. Y cuando tú abrazas cualquiera de estas, la ofensa tropieza con ella y se convierte en una trampa. Esa trampa, ¿sabe quién la coloca? El enemigo de nuestras almas, para alejarnos de Dios, ¿sí? Pues para opacar nuestros proyectos y sueños y para mí mantenernos, quiero decirle, neutralizados, viviendo todo en esos escombros allí, para mantenernos ocupados y distraídos. Y esta trampa es muy efectiva porque tiene dos elementos mortales e infalibles. Primero, el hecho de que esa acción te toma totalmente desprevenido, estaba escondida y no lo esperaba, porque si tú le hubieras visto esa trampa, claro, obviamente que no te hubieses dirigido hacia ella y no hubieras caído en sus redes, por supuesto. Cuando uno ve una trampa no cae, punto. Y segundo, que desafortunadamente la acción ejecutada por alguien a quien tú le diste todo tu amor, toda tu confianza, amistad incondicional, y esa persona que menos imaginaba actuó de esa manera y te lastimó muchísimo. Por eso duele tanto. Pues si fuera un desconocido no duele tanto como alguien que está a nuestro lado.
quiero relatarte rápidamente que eso lo vivió también el rey David, y eso está en la Biblia. La Biblia es como libro de referencia para nosotros. Lo describió en el Salmo 55:12. No fue un enemigo quien se mofó de mí, eso lo habría soportado yo. No fueron los que están en mi contra, los que me humillaron. De ellos podría haberme ocultado y huido, pero fuiste tú, un hombre como yo, mi compañero y amigo. ¿Cómo disfrutábamos nuestra amistad mientras juntos caminábamos en la casa de Dios? Esta historia más detallada la podemos leer en 2 Samuel capítulo 15. Pero le voy a dar el contexto de este salmo. David escribe en esos versículos de este salmo un dolor, un sentir sobre un personaje llamado Ahitofel, quien fue su amigo y consejero más cercano. A este amigo y consejero se le dañó el corazón y fue incitado por Absalón, el hijo resentido del mismo rey David, para iniciar una revolución, una revuelta en contra de su padre el rey. Así que Ahitofel es el tipo de persona que ante nuestras crisis nos abandona, buscando sus propios intereses y se olvida de su fidelidad hacia nosotros y primeramente su fidelidad hacia Dios. Y esta es una de las mayores heridas que una persona puede recibir, la traición de alguien que parece ser un compañero, una compañera muy íntimo o muy íntima. Así que, ¿quién? A esa persona que tú le revelaste tus más íntimos secretos, a esa persona que te acompañó siempre. Y realmente esto te puede provocar un dolor letal. Así que las personas que te pueden herirte profundamente son aquellas que tú tienes en los primeros lugares de tu corazón. Y lamentablemente, queridos amigos, una verdad que les quiero compartir el día de hoy es la siguiente. Nadie puede evitar que estos dolores, desencantos u ofensas vengan a nuestras vidas. De hecho, Jesús lo dijo. Cuando Jesús lo dice es porque nos está advirtiendo. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Wow. Te pregunto hoy, ¿ya caíste en la trampa? Piensa por un momento. ¿Te sientes ofendida? ¿Te sientes ofendido por alguien? ¿Estás molesta o estás molesto? Es más, ¿te cuesta perdonar a esa persona o estás maquinando tu propia venganza? Porque eso no puede quedarse así. Déjame decirte que eso no tiene sentido, sí, mis queridos amigos. Ni tampoco, primeramente, le agrada a Dios. De hecho, quiero decirte que estar ofendido por la causa que sea, justa o injusta, es un pecado que muchas veces no parece pecado, pero lo es. Sí, lo es. ¿Por qué? Te lo voy a decir muy simple. Porque el ofendido esconde su herida bajo el manto del orgullo y se convence a sí mismo y a los demás de que tiene la razón de estar herido. Sí, pero es pecado. Y dice cosas como esta. Yo estoy herido con mucha razón. ¿Sabes qué? Todo lo que di y mira cómo me pagan. Mira todo lo que hice y mira cómo me pagaron. Y esa justamente es la trampa de nuestro enemigo llamado Satanás. ¿Sí? Porque jamás debes aferrarte a la ofensa, sea lo que sea que te hayan hecho. ¿Por qué? Mis queridos amigos y amigas, Dios quiere y nos enseña algo mucho mejor que es para nosotros liberador y que nos dará la verdadera libertad, que es perdonar. La venganza del cristiano es perdonar. Perdonar no es lo mismo que volver a restaurar la amistad o la confianza, por supuesto, esa confianza que se perdió. No, aunque eso sería lo genial, ¿verdad? Restaurar nuevamente la confianza. No, perdonar es un asunto entre tú y Dios. Y dice la palabra de Dios, escúchame bien, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:19, por ejemplo, restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de la puerta de un palacio. ¡Wow! Por eso nos cuesta tanto y nos da tanto dolor las heridas causadas por los amigos, las traiciones. Y esta es una de las razones por las cuales la palabra de Dios nos revela lo difícil que es restaurar una relación de amistad
cuando nos dejamos llevar por la trampa de la ofensa. Yo quiero hablarles rápidamente, no solo de la ofensa, porque la ofensa es un tema muy largo, sino lo que realmente nos puede libertar de ella. Sí, lo que nos puede libertar. Remover esos escombros que todavía están ahí en nuestro corazón. Y Jesús nos los muestra, sí, en una excelente conversación que Pedro mantuvo con él. Así que muchos de ustedes habrán escuchado esta parte en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Alguien que me ofendió. ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Wow, si tú y yo tomamos una calculadora, descubrimos que 70 veces equivale a 490 ofensas que debemos perdonar. Entonces alguien podrá estar pensando, qué interesante. Entonces, ¿será que puedo deshacerme legalmente ya de mi esposa o de mi esposo? Porque ya seguramente ya ella pasó ese número, él pasó ese número hace tiempo. No, escúcheme, Jesús nos corta las alas a nuestros malos cálculos con una historia que hace en 2 partes. Continuando, y dice Jesús la respuesta a Pedro, Mateo 18, 23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, pongan atención aquí, millones de monedas de plata, millones. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wow, o sea, ¿qué vender a tu familia? Es terrible. Así que Jesús está hablando de una parábola, una enseñanza que él amplificó, ¿ok? Amplificada por él, y él está refiriéndose a un monto descomunal o impagable para ilustrar el punto que él quería llegar a Pedro y a los discípulos. Y es que una persona común y corriente jamás podría pagarle una deuda o adquirir también una deuda tan grande a un rey. Y aquí Jesús estaba refiriéndose a la deuda que tú y yo tenemos con Dios, que es igualmente impagable. Sí, tú y yo le debemos demasiado a Dios. ¿Cuántas veces pecamos contra Dios? Probablemente muchas, o todo el tiempo, o cada segundo. Y dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. O sea, todos. Y es justamente lo que Jesús quiso dar a entender. No se puede amortizar esa deuda, es imposible, es inalcanzable. Nadie puede dar pagos adelantados a esa deuda. Y continúa la historia diciendo en Mateo 18, 27. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. ¡Wow! Aquí Dios nos ha perdonado los incontables billones y trillones de pecados de la humanidad egocéntrica, de nosotros como egocéntricos, porque dice Romanos 3:24 también. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. O sea, que Dios perdona lo imperdonable. Continuando Jesús con esta segunda parte para darle una respuesta a Pedro y a todos los que le oían en ese momento. En Mateo 18, 28 dice: pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¡Wow! Impresionante esta comparación. Los perdonados se rehúsan a perdonar. Qué conducta para mí tan incomprensible. Y a esto se refería Jesús. ¿Sí? O sea, que un perdón multimillonario debería producir en el perdonado una reacción
una reacción por supuesto en cadena, capaz de perdonar la deuda de unos pocos de miles de monedas. O sea, es lógico, ¿verdad? Me perdonaron millones, ahora le voy a perdonar en miles. Pero no, aquí vemos que el siervo acreedor fue a buscar al deudor, lo agrede y ni siquiera le da un plazo para pagar, que el otro le dice, oye, dame un plazo para pagar. Debió hacerlo. El perdonado debería perdonar. Y eso nos está diciendo Jesús con esta parábola, con esta enseñanza. Cabe preguntarnos lo siguiente. Si este siervo verdaderamente aceptó el perdón del rey o si por lo menos lo entendió, pues parece que no. Y ni siquiera en ningún momento vemos esta parábola, este siervo que le perdonaron la deuda millonaria dándole gracias al rey por esa deuda impagable e imposible que le ha perdonado. No, es más, ni ofrece palabras de aprecio, gracias mi rey, o no entona o ninguna canciones de celebración, y ni mucho menos lo vemos retribuyendo hacia otro ese favor recibido. Le han perdonado la vida, su familia ha sido perdonada y él no dice nada. Y ahora no está dispuesto a actuar con la misma misericordia. ¿Quién sabe si hasta salió del palacio del rey con una sonrisa burlona, sintiendo que se salió con la suya, ¿verdad? Pero cuando el rey se entera de su tacañería y la dureza de su corazón, se pronuncia y decreta en Mateo 18:32. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que le torturaran hasta que pagara hasta la deuda. Eso es todo lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis amigos! ¡Qué enseñanza sobre el perdón! Y el llamado a perdonar a quienes nos deben algo no solo es por asunto de dinero, sino también en el asunto de las ofensas. El perdón es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero éramos nosotros mismos. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y les exhorta diciendo esto en 1 Corintios 6:7. En sus peleas los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar, pero ustedes hacen lo contrario, que se maltratan y roban entre ustedes mismos. Se roban entre ustedes mismos, wow. Así que el perdón es maravilloso porque borra lo que el tiempo no borró. Porque no le importa a quién de los dos tenía la razón. No, eso no importa, sino que esto nos hace verdaderamente libres. Y tú podrías decir, sí, Nelson, es muy fácil decirlo. Tú no sabes todo lo que yo he pasado. Es que tú no sabes todo el dolor tan profundo que yo tengo. Es que me quitaron demasiado, mis ahorros, mi inocencia, mi juventud. Me quitaron tantas cosas. Pero te pregunto, ¿por qué continúas permitiendo que te sigan robando? Rehusarte a perdonarlo es lo que te mantiene a ti esos pensamientos merodeando y desvalejando tus emociones y llenando de escombros tus sentimientos. Perdonar no significa aprobar, en primer lugar, ni validar la mala conducta. Es encomendar a tu ofensor a la justicia divina. ¿Sí? Señor, te pongo a esta persona que me hizo daño, trata con su vida, ojalá se arrepienta y un punto. Por eso el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 2:23: cuando maltrataban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ahí está la prueba. El perdón es una decisión a la que le sigue un proceso, por lo que probablemente no vendrá, mis queridos amigos y amigas, de la noche a la mañana. En el proceso será muy, pero muy importante no seguir lamentándose y ni recordando lo sucedido. Eso es un paso que tienes que hacer.
ni continuar hablándolo con nadie para no esparcir ni alimentar más ese veneno que está dentro de ti. Di con tus labios: Señor, perdono a esta persona, la perdono, la suelto de mi vida. Y ora para que esa persona Dios comience también a tratar en su vida y que también trate en tu corazón para sanar ese dolor que tiene. Limpia tu corazón de esos escombros hoy y disfruta lo que Dios tiene preparado para ti. Las cosas que sucedieron, sucedieron. Lo que pasó, pasó. Dios tiene muchos planes maravillosos para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero necesitamos primero reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios y que le hemos también fallado a nuestro prójimo, porque así como te fallaron a ti, tú también le has fallado a otros. Yo también le he fallado a mucha gente y pido perdón. Y Señor, ayúdame a ser cada día mejor con las personas, rectificar cuando me equivoque, y sé que esto será muy liberador para nosotros. Permíteme orar ahí donde tú estás. Si quieres, cierra tus ojos. Señor, te pido por cada persona que me está escuchando en este momento. Señor, tú conoces por lo que está pasando, por lo que ya pasó y le ha causado mucho dolor. Quizás este tema de las ofensas le hizo recordar algunas ofensas en su vida. Y yo te pido, mi Dios, que tú le ayudes a sanar hoy, a que su corazón no quede abiertas heridas, sino que cicatricen. Y sabemos que cuando hay una cicatriz ya no duele porque fue sanada. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero también, Señor, pedimos perdón a aquellos quienes le hemos hecho daño. Señor, también te queremos pedir perdón a ti, que gracias por tu misericordia, por tu gran gracia, Señor, que nos permites, Señor, tener paz contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, bendigo a cada persona que me está escuchando, ayúdala, fortalécela, que pueda abrir su corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo entre en su vida y que puedas hacer de él y de ella una nueva persona. Te lo pido, Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te esperamos en el centro comercial La Vi, en el Hotel Divine, todos los domingos a las 11 de la mañana y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, a partir de las 11:30 de la mañana. Que Dios me lo bendiga. Gracias.